Buen día, Dios los bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra en esta mañana, acercarnos a ella, no solamente para aprender, sino también para poder encontrar quizás respuestas a preguntas que nos hicimos durante mucho tiempo. Muchas veces nos hemos preguntado cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y acercándonos a la palabra, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de encontrar esas respuestas. Justamente si pudiésemos ponerle un título a este mensaje sería Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que no solamente lo incluye a Él como el Creador, como el Señor, sino también que lo incluye a usted y me incluye a mí. Dios tiene un plan, Dios ha diseñado un plan. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 hace una hermosa descripción de la persona de Cristo. Y a partir del verso 21, vamos a leer 3 versículos, del 21 al 23, podemos ver cuál es ese plan que Dios ha diseñado para nosotros. Vamos juntos a leer Colosenses capítulo 1, del verso 1 al 23. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esta palabra lo que nos muestra o lo que nos enseña es que Dios conoce nuestras vidas y a partir de ese conocimiento de nosotros diseña un plan para cada uno. Es realmente hermoso. Y así como nosotros en nuestras tareas cotidianas planificamos cosas casi sin darnos cuenta, planificamos un asado, vamos, compramos la leña, compramos la carne, luego nos ponemos a prepararlo, preparamos el fuego, salamos la carne y luego nos lo ponemos a hacer, ponemos la carne al asador y disfrutamos del asado. De esa misma manera, en algo tan cotidiano podemos ver cómo nosotros hacemos tareas en pos de un objetivo. Y muchas veces nuestras vidas espirituales también requieren de ese plan. Y Dios nos enseña a determinar ese plan, nos ayuda a poder orientar ese plan hacia la persona de Cristo. Y Dios, como leíamos en el capítulo 1, nos conoce. En el verso 21, nos conoce. Él sabe de dónde venimos. Él dice que teníamos conductas malas, pensamientos malos. Y sin embargo, esos pensamientos que nosotros teníamos, esas malas acciones que nosotros pudimos haber cometido, de ninguna manera hacen a Dios ajeno a nuestra vida. Nosotros aún en el peor momento de nuestra vida, en el momento que más alejados estuvimos de Él, Dios sigue interesado en nosotros. Él sigue ocupado en nosotros y Él nos sigue buscando y todo lo que Él ha diseñado como plan aún está disponible para nosotros. No importa el pasado, ese pasado pesado que cada uno de nosotros podamos tener, ese pasado de condenación. Al momento de entender el plan de Dios para nuestra vida, ese pasado no cuenta. Seguimos estando dentro de los planes de Dios. Amén. Y otro de los puntos importantes que podemos ver aquí es que a pesar de habernos alejado, tampoco éramos indiferentes a los planes de Dios. Dios intencionalmente sigue buscando nuestras vidas. Y una de las cosas que tenemos que entender quizás es que el plan de Dios es el mejor plan que pueda haber para nuestra vida, pero ese plan de Dios incluye tareas que tiene que hacer Él, que ya están hechas muchas de ellas, y tareas que tenemos que hacer nosotros. Dios trabaja en equipo, Dios no trabaja de manera solitaria, ni Él hace las cosas y nos manda ángeles del cielo a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, ni tampoco Dios hace que nosotros nos manejemos solos y que nos defendamos en la vida como podamos. Dios trabaja en equipo, Él hace todo aquello sobrenatural y nosotros hacemos todo aquello que nos corresponde
como creación, como personas, como hombres, como mujeres, todo lo que nosotros debemos hacer. Y parte de las tareas que Él hizo y que estaban diseñadas en ese plan para toda la humanidad tenían que ver con las personas de Cristo. Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. Y no solamente que fue una tarea trascendente para nosotros, sino que fue una tarea que solamente la podía hacer Dios. Solamente la podía hacer Él. Y ya está hecha. Sabemos que ya está hecha. Y en cierta forma lo que queda del lado nuestro es aquellas tareas respecto a esa cruz y a ese plan de salvación de Jesucristo. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotros? Y claramente es acercarnos a ella, es poder postrarnos delante de la cruz y decirle: Señor, mi vida te pertenece. Y empezar a orar conforme a lo que Él ha diseñado para nosotros. Jesús está dentro de ese plan de Dios. Esa tarea suprema que Dios hizo en su Hijo, enviando a su Hijo, es parte de lo que Él tenía que hacer y, como les decía, ya está hecho. ¿Cuáles son las tareas que tenemos que hacer nosotros? Bueno, miren, lo que dice el verso 23, el desafío es permanecer. Vieron que muchas veces escuchamos lo importante no es llegar, sino permanecer. Se habla de los deportistas cuando alcanzan buenos rendimientos, que lo importante no es llegar a ese rendimiento, sino permanecer. Y en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Por eso el apóstol Pablo les dice de manera tan intencional a los cristianos de Colosas que ellos debían permanecer, que ellos debían estar firmes en la fe. Esto no es un impulso, no es una emoción. Miren, en este tiempo hay como un tiempo de emociones exacerbadas. Podemos escuchar palabras y a veces hasta nosotros mismos podemos llegar a pensar o a decir: hoy sentí la presencia de Dios, hoy no la sentí tanto. Como si la presencia de Dios pasara por si lloramos o no lloramos, por si hubo personas en el altar, no hubo personas en el altar, por si la alabanza estuvo bien o fue un poco fría. Por ahí no pasa la presencia de Dios. Esas son parte de nuestras tareas. Dios está presente en medio nuestro, está en nuestro corazón, pero está en nuestro hogar, está en la iglesia. Hoy en este tiempo de pandemia, Dios no es que se ha quedado en el templo y nosotros en las casas ahí remamos para que Dios y su presencia estén con nosotros. No, Dios está y su presencia está y no es una emoción, no es si lo siento o no lo siento. Tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una decisión. La fe es una decisión, creer que Él está. Y si nosotros creemos que Él está, debemos permanecer. Y Pablo dice: permanezcan en la fe, permanezcan. Por supuesto que emocionarse está bien, por supuesto que nuestras emociones también tienen que ser sanas. Es verdad que muchas veces encontramos en Dios también cuando nos quebramos y podemos entregar todas nuestras cargas y aún nuestras emociones. Y podemos decir que se fue nuestro enojo, que se fue nuestro temor, que se fue nuestra ansiedad, todo lo que nos provocan las emociones. Pero tiene que ver, el permanecer no tiene que ver con eso. El permanecer tiene que ver con nuestro carácter. El permanecer tiene que ver con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Y su presencia en nosotros no está supeditado a si lo sentimos o no lo sentimos. Tiene que ver con consagración, dice el apóstol Pablo, una vida sin mancha, que no tenga reproches, que sea irreprensible, que nada lo pueda torcer, que nada lo pueda llevar por un lado diferente al que Dios ha diseñado. Y pareciera que la medida sin mancha es una vara muy alta, ¿no? Pareciera que Dios nos ha dejado una alta medida de cómo tiene que ser nuestra vida. Pero Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Cuando podemos encontrar en la palabra personas, santos, que
que han permanecido y que han alcanzado esa vara que Dios ha dejado de santidad, de consagración, de vidas sin manchas, de vidas irreprensibles, de vidas irreprochables. No es una vara que no podamos alcanzar. Y Pablo justamente es un ejemplo de ello. Pablo, a pesar de que su pasado también lo condenaba, pareciera que estaba hablando de sí mismo cuando hablaba de que nosotros teníamos malos pensamientos y malas acciones. Conocemos la vida de Pablo, muchos de nosotros, sabemos cómo él ha matado y perseguido cristianos y cómo hasta ha disfrutado de que el Evangelio sea entorpecido y sea perseguido. Pero Pablo hoy era el hombre de Dios, y él no solamente que permanecía, sino que su experiencia en el Señor no solamente lo llevaba a permanecer, sino también a ser ministro de él, a ser mensajero de él, dice otra versión. Nosotros cuando nos acercamos a él y realmente tenemos esa experiencia y permanecemos, nuestra vida se convierte en una vida de siervos. Y no en una vida de siervos como decir, bueno, estamos ahí haciendo todo lo que el Señor nos pide sin ningún beneficio. Siervos en lo que es nuestro corazón, siervos humillados delante de Él, esperando todo de Él, esperando cada cosa de Él y sabiendo que Él nos va a dar lo mejor. Y también convirtiéndonos en mensajeros, en hombres que llevan la palabra, en mujeres que llevan la palabra, la experiencia que nosotros tuvimos con el Señor. Y en cierta forma ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Miren, en este tiempo los contextos cambian rápidamente. Se escucha no solamente en las empresas, a veces hasta también en la iglesia. Hay nuevas formas de planificar. Ya no podemos decir, bueno, vamos a diseñar un plan de evangelismo de acá a 3 años. De acá a 3 años nuestro barrio puede cambiar, el contexto puede cambiar mucho. Y hoy se planifica a más corto plazo. Y probablemente esté bien eso. Pero planificar a corto plazo no significa que nuestra vida tiene que presentarse delante de Dios de manera improvisada. Bueno, Dios ya va a revelar. Y la verdad que eso es presentarse delante de Dios con un carácter débil, no buscando sus cosas. Y en cierta forma, ese plan que Dios diseñó para nosotros no es solamente un plan de salvación en la persona de Cristo, porque como leíamos ahí en el verso 22, Dios envió a Cristo para que nosotros en su sacrificio tengamos esperanza, sino que también nos lleva a permanecer. Y ese permanecer, como les decía, tiene que ver con un carácter, tiene que ver con buscarlo. Yo no me podría presentar en este momento a predicar la palabra, no me podría presentar a cantar, ni siquiera a visitar a un hermano, esperando que Dios me revele, porque bueno, el Espíritu Santo puede llegar a cambiarme los planes y bueno, yo voy a ir a ver que el Señor me muestre. No planifico nada. Dios planificó la creación, Dios planificó la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios planificó el envío de su Hijo para salvación, y Dios planificó también mi vida y planificó la suya. Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan solamente puede ser revelado en comunión con Él. No es un plan improvisado que dice Dios, bueno, ahora vamos a ir por acá, mañana por allá, y nosotros ahí atrás, y un día encontramos la señal del GPS y otro día no. Eso no tiene que ver con los planes que Dios diseñó para nosotros. El plan tiene que ver con permanecer. Y permanecer no es improvisar. Planificar a corto plazo tampoco es improvisar. Nosotros podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? No digamos qué vamos a hacer dentro de 2 años. ¿Qué vamos a hacer este mes como iglesia? ¿Qué vamos a hacer esta semana como familia? Planificar nuestros tiempos devocionales, planificar nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Podemos planificarlos por semana, quizás hoy leemos una palabra, dentro de un mes leemos otra, pero nosotros debemos sí estar buscando todo el tiempo esa consagración, ese permanecer en las cosas del Señor. No hay lugar para la improvisación. Dios no es un Dios improvisado. Porque cada vez que improvisamos,
en cierta forma nos alejamos de los planes de Dios. Y después decimos, bueno Señor, pero ¿por qué estoy acá tan lejos? Y porque muy probablemente no buscamos ese plan perfecto de Dios en su palabra, en tiempos de oración, en tiempos de intimidad con Él. Y que realmente Dios nos ayude a buscar sus planes todo el tiempo. Y su plan está revelado en la palabra. Es verdad que podemos muchas veces recibir consejos de personas que nos ayudan, personas que nos lideran, consejos sabios, consejos que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas. Pero lo cierto es que también hay tareas en ese plan maravilloso de Dios que solamente podemos hacer nosotros. Tareas que no solamente no pueden hacer otros, sino que ni Dios las va a hacer. Tareas que tenemos que hacer nosotros. Pero lo que sí podemos decir es que en la medida que esas tareas son realizadas, se ve la mano de Dios obrando de manera tan maravillosa que podemos ver nuestra vida crecer, nuestra vida madurar, nuestra vida acercarse cada vez más a su presencia. Y podemos entender mejor ese plan que Él diseñó para nosotros. Recuerden que Dios trabaja en equipo. Él no trabaja como un llanero solitario ni quiere llaneros solitarios como diseño para nuestro andar diario. Dios trabaja en equipo. Hay tareas que hace Él y hay tareas que haremos nosotros. Y que en ese trabajo en equipo nosotros no solamente que podamos crecer, como les decía, y alcanzar ese plan maravilloso, sino que también podamos disfrutar. Porque hay dificultades, por supuesto que hay dificultades y hay pruebas, pero también de lo que estamos seguros es que en el camino con el Señor mayores son las bendiciones, mayores son los tiempos en los que podemos disfrutar y decir gracias Señor, gracias por formar parte de tu plan, gracias por ayudarme a ser parte de tu equipo. Así que solamente dejarles esta reflexión. Dios tiene un plan, ese plan para nosotros no está para nada truncado o bloqueado por nuestro pasado. Por el contrario, el pasado no nos deja fuera de los planes de Dios. Y el plan de Dios incluye a la persona de Cristo como tarea suprema de parte de Él hacia nosotros, ese plan de salvación para nosotros. Y luego empieza ese trabajo en equipo, con tareas propias y tareas que va a hacer el Señor. Y que en esta mañana todos podamos decir, todos podamos creer que somos parte del equipo del Señor. Y que nos comprometemos a hacer las tareas que nos corresponden. Amén. Dios los bendiga esta mañana y que el Señor pueda cada día iluminar nuestros pensamientos, revelarnos cosas nuevas a nuestras mentes y a nuestros corazones para saber esas tareas y errar lo menos posible. Errar en nuestras tareas lo menos posible para que cada vez busquemos y estemos cerca, incluidos en ese plan que Dios diseñó para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, gracias por este tiempo en donde tú nos muestras, Señor, ese maravilloso plan que tenés para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús creemos que estamos dentro de tus planes, Señor. Nos consideramos dentro de tus planes, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que nos ayudes a hacer cada una de esas tareas, Señor, que nos corresponden para alcanzar esos objetivos y esas metas que has diseñado para nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.